A lo largo de nuestra vida compramos muchas cosas que simplemente no necesitamos. Incluso estas cosas nos pueden llegar a generar una serie de gastos añadidos que nos provocan más estrés en nuestras vidas. En el vídeo de hoy voy a compartir una lista de cosas que he dejado de consumir por distintas razones, pero principalmente porque no tienen mucho sentido desde el punto de vista financiero. Bienvenidos a todos una vez más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Vivir una vida más minimalista y cortar de raíz con ciertos gastos, como los que te voy a mencionar a continuación, libera más dinero de mis ingresos mensuales que puedo destinar pues para mis inversiones, vacaciones, por ejemplo, pero sobre todo lo que quiero es ayudarte a que tú también puedas disponer de ese dinero a final de mes. Lo primero que he dejado de consumir y comprar es ofertas y rebajas. Y deja que me explique mejor. Cuando hablamos de ofertas hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un amigo mío. El año pasado, después de gastarse $600 en Black Friday, me dijo que sus compras inicialmente costaban como $1.500, pero gracias a esta increíble rebaja del 60% se había ahorrado unos $900. Pero la manera en la que pienso yo es, no te has ahorrado $900, te has gastado $600, o sea, tienes $600 menos en tus bolsillos, en tu cuenta bancaria. Seguramente habrá gente que no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero también quiero recalcar que hay veces donde sí tiene sentido comprar en este tipo de ofertas. Por ejemplo, si estás comprando cosas que vayas a necesitar en un futuro por adelantado. Pues, por ejemplo, comprar ropa de invierno en verano o ropa de verano en invierno. También lo que he dejado de consumir y comprar para mi casa es todo tipo de bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas. En el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, personalmente las consumo muy de vez en cuando porque pienso que simplemente no son ni buenas para mi cerebro ni tampoco van mucho con mi estilo de vida. En Norteamérica, por ejemplo, la media de consumo de bebidas gaseosas anual es de 44 galones, que son unos 200 litros aproximadamente. Y bueno, con esto quiere decir y explica mucho todos los problemas de salud y obesidad que hay aquí. Por eso piensa que no solo es recomendable desde el punto de vista financiero todo el dinero que te puedes llegar a ahorrar por dejar de tomar todas estas bebidas saturadas en azúcares, cuando fácilmente las puedes sustituir, por ejemplo, por agua filtrada del grifo. Yo llevo personalmente haciendo esto alrededor de 4 o 5 años y no solo me ha permitido ahorrar mucho dinero, sino que me siento mejor y seguramente mi cuerpo también me lo esté agradeciendo. La siguiente de ellas, que además ha sido una que me ha llevado bastante tiempo llevarla a la práctica, es comprar la cantidad adecuada de comida. Antes solía ir a la compra sin ningún tipo de lista, planificación de comidas semanales o un presupuesto fijo. Llegaba al supermercado, llenaba el carro de todo lo que me apetecía o simplemente de cosas que estaban en oferta. El problema es que al final de la semana me daba cuenta que entre el 20 y el 30% de la comida se echaba a perder. Por eso te recomiendo que ajustes tu presupuesto semanal, planifiques por adelantado las comidas que quieres hacer durante esa semana, lo que vas a cocinar y por último comprueba la fecha de caducidad de todos los alimentos porque hay cosas que seguramente puedas llegar a congelar y aprovechar durante más tiempo. Lo siguiente sería cortar con costes en transporte y en mi caso particular es renunciar a tener un coche. Yo sé que esto puede generar debate dependiendo del tipo de persona porque sí que puede que necesites tener un coche, pero el coche piensa que es uno de los mayores desembolsos que hacemos a lo largo de nuestra vida y que no viene solo, viene con muchos costes añadidos como puede ser la gasolina, mantenimiento, reparaciones. Probablemente esta sea una de las cosas que más me haya costado desprenderme. Puede que sea porque desde que tengo 18 años siempre he dependido y he tenido mi propio vehículo. Desde que me mudé a Toronto, al vivir en el centro de la ciudad y tener mi trabajo en el centro también, el coche dejó de ser una necesidad. Y este fue uno de mis errores porque tuve un coche durante 4 meses y sí que en verdad lo utilicé bastante para viajar en verano y conocer nuevas ciudades y sitios que estaban cerca, pero cuando regresé a mi rutina de trabajo del día a día, al final terminé usando mi coche 1 o 2 días a la semana, que era para hacer la compra o ir a algún sitio que estaba cerca. Para mí no era una necesidad, no era rentable para nada por todos los gastos asociados que me generaba, los $140 del parking, los $100 de gasolina, los 200 del seguro, unos $440 mensuales y eso sin contar que tuve que hacer ningún tipo de mantenimiento o reparaciones durante esos 4 meses. Cuando ahora me desplazo por la ciudad en transporte público y aunque sí que utilizo de manera esporádica
Bike, algún que otro Uber, sigo pagando menos de $100 al mes, que son $340 menos mensuales. Te recomiendo que analices tu situación actual, que realmente veas si es una necesidad o es un deseo tener y disponer de un coche, porque sí que te va a liberar un montón de efectivo a final de mes. Lo último que me gustaría mencionar es no inviertas tu dinero en cosas que no conoces o cosas que no te gustan. Y aunque este no esté directamente relacionado con consumir o gastar dinero, lo que sí que he dejado es de invertir mi dinero pues, en cosas que sinceramente no entiendo o no me gustan. Un ejemplo perfecto sería el caso del Bitcoin. En su momento varias personas de mi círculo me recomendaron invertir y aunque a algunas de ellas sí les funcionó y a otras no, yo fui muy fiel a mis principios y decidí no invertir mi dinero porque sinceramente no era algo que entendía en su momento. El mejor consejo que te puedo dar con respecto a tus inversiones es que siempre estés muy seguro de dónde estás poniendo tu dinero. Incluso aunque tengas un asesor financiero, si están poniendo tu dinero en un fondo de inversión, en cuentas de jubilación, en un 401k si estás en Norteamérica, en cuentas libres de impuestos, etcétera, etcétera, tómate tu tiempo para entenderlo, no inviertas tu dinero a ciegas y te vas a ahorrar más de un disgusto en ello. Pues esto es todo por hoy, espero que hayas encontrado algo de valor en este vídeo. Yo personalmente te puedo decir que desde que vivo una vida más minimalista, no solo cuento con más dinero para invertir a final de mes, sino que me siento mejor y soy más feliz. Ahora es tu turno. ¿Y tú qué tipos de ahorro llevas en tu día a día? Compártelo conmigo en los comentarios. Muchas gracias una vez más por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.